Muy feliz sábado a todos quienes ya están conectados con nosotros en este nuevo culto de oración. Estamos gozosos y con gratitud por estas lindas oportunidades que el Señor nos da de poder entregarles cada sábado un programa que semana a semana preparamos con mucho cariño. Agradecemos a la producción de este programa y a su director por dedicar su tiempo para que cada sábado podamos gozarnos en el Señor en un nuevo culto. Los invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, estamos agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos agradecerte, Padre, porque tú nos das la oportunidad de estar conectados con nuestros amigos a través de este programa. Queremos pedirte que tu presencia esté en medio nuestro, que tú estés en cada uno de los hogares y en el lugar donde se encuentre cada persona en esta mañana escuchando tu palabra. Quédate con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana quisiera comentarles que durante esta semana tuvimos el privilegio de llevar a cabo una linda semana de oración titulada El final del gran conflicto, que estuvo a cargo del pastor Ferdinand Regalado, quien cada noche nos entregó un lindo, inspirador tema. Cada día nos compartió diversas temáticas, tales como los problemas de los adolescentes, los problemas en el matrimonio, las dificultades en las finanzas y todos ellos relacionados al gran conflicto. Y queremos aprovechar de agradecer al pastor por compartir con nosotros toda esta semana y desearle muchas bendiciones en su ministerio. Muy bien, aprovechamos también de saludar a quienes nos han enviado cariñosos mensajes a través de nuestro canal. Saludamos a Carol Martínez de Colombia, a Claudia Moraga de Chillán, en el sur de Chile, a Nancy Loyola, Elizabeth Miranda, a Amanda Reveles, que nos escribió desde Arizona, quien además nos pide que oremos por sus hijos, a Mónica Núñez, a Auremar Santos de Brasil, a Luis Lucena de Venezuela y a Mirta Bustos de Coquimbo, en el norte chico de nuestro país. Para todos ustedes, un gran abrazo.
Muy bien, ahora los invito a que cantemos y alabemos al Señor con estos himnos. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz
el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. En la isla caribeña de Dominica, la señorita Samuel está enseñando a los estudiantes de manera inteligente acerca de la oración, una cápsula de tiempo. El año pasado, al comenzar el año escolar, hice algo diferente. Vi a una amiga introducir una cápsula del tiempo y dijo que había colocado distintas metas, sueños y deseos en una caja para sus estudiantes. Y entonces, al final del periodo, abrió la caja para que los estudiantes comprobaran si sus sueños se cumplieron. La señorita Samuel instó a sus estudiantes a escribir sus pedidos de oración, luego guardarlos en una cápsula de tiempo por un año. Pasado el año, podían abrir las cápsulas para ver cómo Dios está contestando sus oraciones. La idea entusiasmó a los estudiantes, pero faltaba un detalle importante. Dijeron, señorita, ¿puedo ponerle nombre a la cápsula? Decidieron llamarla Jerry, la cápsula del tiempo. ¿Puedo ponerle nombre a la cápsula? Jerry, la cápsula del tiempo. Pero lo sellamos y hemos orado durante todo el año escolar. Después de esperar un año, los estudiantes pudieron por fin ver cómo habían sido contestadas sus pedidos de oración. Voy a buscar dentro de Jerry. ¿Están listos? ¡Sí! Luz, cámara, acción. Ahora abran sus papeles. Se leyeron muchos pedidos de oración. El entusiasmo de los estudiantes crecía mientras comprobaban que Dios había estado contestando sus oraciones. Un estudiante quería encontrar a su padre y pudo reunirse con él. Otro quería entrar a la lista de honor de la escuela y logró. Y un niño que nunca llegó al 5º grado, que exige un 85% y más, finalmente pudo llegar. Los estudiantes no solo oraron por ellos, le pidieron a Dios que cuidara de sus familiares también. Mi primito estaba muy enfermo y pedí que sanara. ¿Y tu primo mejoró? Así que Dios contestó tu oración del año pasado. Los estudiantes de la señorita Samuel nunca olvidaron como Jerry. La cápsula del tiempo les enseñó que Dios contesta las oraciones. Por favor, oren por los maestros y las escuelas que enseñan a los niños a comprender el poder de Dios. Gracias por su reciente ofrenda del 13º sábado para apoyar a esta escuela.
Hola, mi amigo querido. Esta semana estudiaremos la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2024. El título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías, y el propósito es mostrar el testimonio de algunos personajes del Nuevo Testamento con relación a la obra del Señor Jesucristo, a la misión redentora del Señor Jesucristo. El primer personaje es nada menos que Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. Entonces veremos la primera parte bajo el subtítulo de El testimonio de Juan el Bautista. Para eso necesitamos leer un texto, y es Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así: Este es el testimonio de Juan. Ya empieza presentando a Juan como un testigo de la misión redentora de Cristo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces la respuesta de Juan fue, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es interesante, querido, para que tú puedas ser una persona feliz, realizada en la vida, para que tu corazón no ande lleno de amarguras, de tristezas, de resentimiento, necesitas, como Juan, saber quién eres tú. Porque cuando las personas vinieron a Juan a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Él dijo, no, yo no soy. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que vendría? No. Entonces, ¿quién eres tú? Y él no titubeó en decir, yo soy el que prepara el camino para el Cristo que vendrá, el que prepara el camino. Tal vez preparar el camino, en la opinión de los seres humanos, no sea la mejor obra que una persona pueda realizar, porque en aquellos tiempos, cuando el rey iba a una ciudad, pues los caminos no eran de asfalto, eran de tierra. Entonces, pues con el clima, con la intemperie o con el tiempo se formaban huecos, hendiduras, y entonces mandaban siervos para preparar el camino, para allanar el camino. ¿Para qué? Para que el rey viniese. Me impresiona que Juan en ningún momento se consideró líder, a pesar de que tenía gente que le seguía. En ningún momento se confundió, en ningún momento pensó que era el rey, era el Mesías, ni que fuese un profeta como Elías en el pasado. Él era consciente de su trabajo, de su misión. He venido para preparar el camino del verdadero Cristo. Tú sabes que hay muchas personas en este mundo que no son felices porque no llegan al cargo que aspiran, al puesto que aspiran. Y no hay nada de malo en aspirar a ser un gerente, ser un presidente o ser el principal en la empresa donde trabajas. No hay nada de malo en eso. Yo creo que esas aspiraciones de crecimiento, esas aspiraciones de llegar más alto cada vez son aspiraciones genuinas que el Señor Jesús coloca en tu corazón. El problema es, ¿cuál es el camino para llegar ahí? ¿Es la traición? ¿Es la maledicencia? ¿Es la política? ¿Es la estrategia humana, urdir planes humanos, ser desleal? ¿Cuál es el camino para llegar a donde tú quieres llegar? Juan
reconoció quién era en el momento. Dios lo había enviado para servir, para preparar el camino, y él se limitó a preparar el camino. La vida de Juan el Bautista es una vida inspiradora, porque murió de una forma anónima, lo decapitaron, pero en ningún momento él perdió de vista cuál era su lugar en esta tierra. Y yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres o tú piensas que eres lo que no eres? ¿Tú sabes a qué has venido al mundo? ¿Cuál es tu papel? En tu opinión, ¿la misión que estás cumpliendo te parece muy irrelevante, sin importancia, insignificante? ¿O eres feliz haciendo lo que haces? Sabes, tu crecimiento en cualquier área de la vida va a depender de la fidelidad de tu trabajo, de tu servicio en las cosas pequeñas. Si no eres capaz de ser fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo aspiras a lugares mayores? Este es un asunto que hay que ver. Juan fue uno de los testigos que entendía que el Señor Jesucristo era el Mesías que había venido a redimir al ser humano. Y no del poder político de Roma, sino del pecado. Y eso lo vemos en la segunda parte de este estudio, donde estudiaremos al Cordero de Dios. Aquí veremos que Juan levanta al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, y también habla de la misión redentora de Cristo. Leo entonces Juan capítulo 1, versículos 29, 30, 34, 33 y 34. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Bueno, antes de continuar con la lectura, quiero destacar dos pensamientos que yo encuentro en este texto. Primero, el siguiente día. Siempre hay un siguiente día, querido. Lo que tú estás haciendo hoy está bien para hoy, pero mañana es otro día. Si estás pasando por un momento difícil, recuérdate que es hoy, mañana el sol va a brillar. Porque mientras vivamos en esta tierra, siempre hay un siguiente día. Y el texto dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús. Hay gente que no es capaz de ver a Jesús. Jesús se manifiesta a ti de muchas maneras y tú no eres capaz de verlo. Recuérdate que en el día final, el Señor Jesús reclama de mucha gente que dijo que lo seguía y que lo amaba. Y Jesús tiene un reclamo cuando dice, pero cuando yo tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve frío no me diste un cobertor. Y ellos preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y Él dijo, cuando negaste un favor a los pequeñitos, me estabas negando a mí. Es decir, gente que no fue capaz de ver a Jesús. ¿Eres tú capaz de ver al Señor Jesucristo? Pues Juan fue. Entonces ahora vuelvo a leer el texto. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dije al inicio que Juan fue capaz de ver la misión redentora de Cristo. Porque esa expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ver mucho con el Cordero que todos los días era sacrificado por Israel. Porque cuando los israelitas pecaban, de acuerdo con la ley de Moisés, deberían llevar un corderito al santuario, confesar sus pecados, colocando la mano en el cuerpo del corderito, y después el mismo israelita debería cortar el pescuezo del cordero. Te puede parecer muy cruel, muy sanguinario, pero la lección que Dios quería enseñarnos es que nuestros pecados tienen consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y si el israelita había pecado, tenía que morir. No quería morir él, había solución. Pero alguien tenía que morir, en ese caso el corderito. Pero él tenía que sacrificar el corderito. Ahora, cuando Cristo vino, Él vino para acabar con los símbolos.
Ya no serían más necesarios corderitos que simbolizaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas no entendieron eso. Recuérdate que en la lección pasada estudiamos que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque no lo entendieron nunca. Pero Juan lo entendió. Juan conocía cuál era el papel de él, Juan, como precursor, como preparador del camino, pero también sabía cuál era la misión del Señor Jesucristo. Por eso cuando vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigo leyendo el texto. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Teóricamente, Juan físicamente era mayor que Jesús. Pero Juan dice que Jesús es primero que él y es mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Quiere decir, Juan no solo entendió la misión redentora de Cristo, Juan también entendió la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Por eso Juan es un gran testigo del Nuevo Testamento. Sigo leyendo el texto. Dice, y yo no le conocía a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿y quién es ese? Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito Juan el Bautista, que fue capaz de ver la divinidad de Cristo y la obra redentora de Cristo. Bendito Juan el Bautista, que fue capaz de entender que los corderitos del Antiguo Testamento eran apenas símbolos y que ahora había venido el Cordero de Dios. Y bendito Juan el Bautista, que fue capaz de levantar al Cordero, porque la promesa de Jesucristo es, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cada vez que tú prediques un sermón o enseñes la lección de la escuela sabática y levantes al Señor Jesucristo, las personas serán atraídas, no a ti, al Cristo que tú levantas. Pero Jesús tiene que ser el principio, el medio y el fin de nuestra enseñanza. Tú puedes enseñar el tema que tú quieras, pero el centro de tu mensaje tiene que ser Cristo. Tienes que relacionar cualquier tema que tú enseñas con el Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de los dos discípulos de Juan que siguieron al Señor Jesucristo. Entonces leemos ahora Juan 1, 35 al 39. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. En este texto que acabo de leer hay algunos pensamientos interesantes. Juan levantó al Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los dos discípulos que estaban con Juan siguieron a Jesús. Este es el resultado cada vez que tú levantas a Cristo en tu mensaje, en el estudio bíblico que des, en la doctrina que presentes, no importa. Cada vez que tú levantas a Jesús, las personas no se oponen, las personas siguen a Jesús. Existe en Jesús algo maravilloso que la mente humana no puede entender. Algunos teólogos le llaman la atracción de la cruz. Su amor constriñe, su amor conquista, su amor cautiva. Cada vez que tú levantes al Señor Jesucristo, las personas serán atraídas al Señor Jesucristo. Y estos dos discípulos de Juan fueron los primeros dos que siguieron al Señor Jesucristo. Ahora, cuando lo estaban siguiendo, dice el texto que Jesús paró y les preguntó: ¿qué quieren? ¿Qué es lo que buscan?
Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? Y el Señor Jesucristo no se detuvo en discusiones teológicas. Simplemente les dijo: venid y ved. El mayor testimonio en favor del Evangelio no es la teoría, no es la palabra, es la experiencia. Las personas no tienen que oír tus palabras, tienen que verte. Jesucristo les dijo a ellos: venid y ved. Y ellos fueron. Y el resultado, el texto dice: y ellos se quedaron todo el día con el Señor Jesucristo. Ese es el resultado de seguir a Jesús y de vivir con Jesús una experiencia de fe. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, hablando del testimonio de Felipe y de Natanael. Entonces leo Juan 1, 43 al 46. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En este texto encontramos dos pensamientos interesantes. El primero: al día siguiente el Señor Jesucristo encontró a Felipe. Le dijo: ven y sígueme. Y Felipe le siguió, porque Felipe ya estaba preparado. Felipe ya había oído hablar del Señor Jesucristo. Pero ¿quién le habló a Felipe acerca de Jesús? Hay una parte del texto que pasa a veces desapercibida. Dice: ahora Felipe era de la ciudad de Andrés y de Pedro. Andrés y Pedro fueron los dos primeros discípulos que siguieron al Señor Jesucristo. ¿Quién le habló a Felipe acerca de Jesucristo? O Andrés o Pedro. O sea, aquí está la prueba de que Juan levanta a Jesús, Andrés le sigue. Ahora, Andrés levanta a Jesús, Felipe le sigue. Y ahora vemos que el texto dice que Felipe, inmediatamente cuando aceptó al Señor Jesús como su Salvador, salió corriendo a buscar a su amigo Natanael y le habló del Señor Jesucristo. Natanael, con el corazón un poco duro, dudó, porque cuando Felipe le dijo que Jesús venía de Nazaret, Felipe tampoco entendía que Jesús no había venido de Nazaret. Jesús había venido del cielo, era el Dios encarnado. Pero había nacido vivía en la región de Nazaret, y Felipe le dijo: Jesús que viene de Nazaret. Y Natanael pregunta: pues de Nazaret puede venir algo bueno, porque Nazaret era una ciudad pequeña, pero una ciudad bastante corrupta, bastante violenta, gente incrédula. Entonces Felipe tampoco creyó. Se preguntó: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Y si tú sigues leyendo la historia, vas a ver que Natanael finalmente se entrega al Señor Jesucristo. Lo que destaca de este texto es que el testimonio de Juan lleva a sus discípulos a aceptar a Jesús. El testimonio de los discípulos lleva a otro, como Felipe, a aceptar a Jesús. El testimonio de Felipe lleva a Natanael a aceptar a Jesús. Esta es la manera como el Señor Jesucristo tendrá que ser conocido en el mundo entero. Tendrá que haber hoy día Juanes, Andrés, Pedros, Felipe y Natanaeles. Nosotros podemos ser uno de ellos. Jesús llegó a tu vida, entonces tienes que levantar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y las personas serán atraídas al Señor Jesucristo. Pues llegamos al fin de este estudio hablando del testimonio de Nicodemo. Ahora, Nicodemo era un maestro entre los judíos. Era un rabino también. Era muy respetado por su conocimiento teológico.
Mira la manera como Nicodemo se aproxima de Jesús. Leo Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, un principal en la sinagoga, un maestro de teología. Y sin embargo, veía al Señor Jesús apenas como un gran maestro, como un gran filósofo. Es lo que mucha gente hace hoy, intelectuales, gente pensadora. Ve al Señor Jesucristo como un gran pensador y nada más. Pero Jesús es el Mesías, y no el Mesías que libertaría a Israel del poder de Roma, sino el Mesías que libertaría a la humanidad del poder del pecado. Nicodemo conocía la doctrina, estaba convencido. Era un doctor en teología, pero él no estaba convertido. Convicción tiene que ver con cambio de pensamiento. Conversión tiene que ver con cambio de vida. Nicodemo no estaba convertido. Por eso, el Señor Jesucristo le dice que él tiene que nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. O Nicodemo no entendió, o si entendió, se hizo al que no entendió. Porque inmediatamente Nicodemo le dijo: pero Señor, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede entrar al vientre de la madre y nacer? Y Jesús lo miró. Y querido, cuando Jesús te mira, te ausculta el alma, te lee el corazón, los pensamientos. Tú puedes fingir, aparentar, usar el sarcasmo delante de los hombres, pero no delante del Señor Jesucristo. Él conoce lo que estás pensando. Y Jesús lo miró y dijo: Nicodemo, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Tú sabes que yo no te estoy hablando de nacimiento físico, te estoy hablando del nacimiento espiritual. Tu cabeza está llena de teoría y de conocimiento, pero tu corazón está vacío, porque tú nunca pasaste por la experiencia de la conversión. Y tú sabes que hoy hay mucha gente, inclusive dentro de la iglesia, que tiene la cabeza llena de teoría. Son maestros de la doctrina, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y querido, la experiencia cristiana nace a partir del momento en que te encuentras con Cristo. Nicodemo no fue capaz al principio del diálogo con Jesucristo, no fue capaz de ver a Jesús como el enviado de Dios. Más tarde sí, pero no al principio. Y cuando Cristo murió, Nicodemo, junto con José de Arimatea, reconoció públicamente, ahora sin vergüenza, porque cuando buscó a Jesús la primera noche, buscó a Jesús amparado por las sombras, porque no quería ser visto. Como él, Nicodemo, el fariseo, el principal del Sanedrín, tendría que buscar al Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando Jesús murió, él le entregó abiertamente el corazón. Y con toda seguridad encontraremos a Nicodemo en el reino de los cielos. Mi pregunta para ti, querido, es: ¿tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador personal? ¿O tú solamente buscas la teoría, el conocimiento que satisface tu hambre intelectual, pero no satisface tu hambre espiritual? Jesucristo no vino para hacer una teoría en tu cabeza, vino para hacer una realidad de vida en tu corazón. Ábrele el corazón a Jesús, sigue a Jesús y vuélvete un testigo de la misión redentora del Señor Jesucristo. Un abrazo, que Dios te bendiga. Llegó la hora de escuchar de su amor.
prestan atención en adoración. Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. 12. Entonces, con esta familia comenzó a tener mucha más familia, y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios se acordó, no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios, al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo, porque nosotros también, ¿qué estamos esperando? Que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos.
eres un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Bienvenido una vez más a Una mejor manera de vivir. Hoy hablaremos acerca de cómo confesar a Jesús y la importancia que eso tiene en nuestras vidas. Leo de la palabra de Dios. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Durante la Reforma del siglo XVI, un hombre que se llamaba Martin Basel aceptó la fe reformada. Comenzaron a circular rumores en el sentido de que se había hecho protestante y pronto fue detenido y arrojado en prisión. Pero después de un tiempo se lo dejó ir en libertad porque no había suficientes evidencias contra él. Unos 100 años más tarde, otro preso fue encarcelado en la misma celda donde había estado previamente Basel. Y cierto día descubrió una piedra suelta en su celda y la sacó. Detrás de ella encontró un trozo amarillento de papel en el cual estaba escrita la siguiente confesión de Martin Basel. Oh misericordioso Cristo, sé que solo podré ser salvo por los méritos de tu sangre. Santo Jesús, acepto tus sufrimientos en mi favor. Te amo. Amigos, vivimos en una época cuando, hablando en términos generales, la gente no va a la cárcel por sus creencias religiosas. Pero los fieles cristianos estamos convencidos de que en un futuro no distante, el pueblo de Dios será perseguido por su fe y muchos perderán la libertad y hasta la vida. Y al hablar acerca de ese tiempo, Juan en el Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 12, que no es otra cosa sino el mensaje de Jesús para la última generación. Allí nos menciona y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, está hablando de nuestra generación, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y al comentar este asunto, mi escritora favorita dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encamisados y enconados, yo diría, de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Quieres saber más? Lee el libro El conflicto de los siglos. Allí está. Por eso, amigos, permanecer fieles a Cristo y confesarlo cueste lo que cueste es la mejor alternativa, porque sabemos que las cosas han de terminar bien. La verdad y Jesús triunfarán. Por eso tener esto presente y vivirlo es siempre una mejor manera de vivir. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, Hermosa e inspiradora melodía. Sin duda son alabanzas que llegan a nuestro corazón y nos preparan para recibir y anidar el mensaje que el Señor nos quiere entregar en esta hora. Los invito a que disfrutemos y atesoremos el mensaje de esta hora.
Hola mis queridos amigos y hermanos. Quiero desear a ustedes y a toda su familia un feliz y hermoso sábado al lado de nuestro Dios. Espero que usted haya podido descansar en ese día y también poder estar aquí para alimentarse de la palabra de Dios. Yo quiero invitar a usted en ese momento que pueda compartir el link, ¿cierto?, de esa transmisión que estamos haciendo aquí en la Iglesia UNACH para todos sus amigos, hermanos, compañeros, y que este link también y esta predicación pueda ser una bendición no solamente en tu casa y en su hogar, sino que también a todas las personas que puedan tener la posibilidad de verlo. En el día de hoy estamos plenamente seguros que el Señor tiene un mensaje muy especial y puntual que nos trae para nosotros, para nuestra vida espiritual y principalmente para nuestra misión. En ese momento, antes que nosotros podamos reflexionar en la palabra de Dios, quiero invitar a usted que me acompañe en una breve oración. Querido Señor Jesús, queremos agradecerte porque usted, Señor, nos ha dado un sábado más, una oportunidad más, Señor, de poder estar en tu presencia. Estamos aquí, Señor, todos juntos para buscar a ti. Y queremos, Señor, suplicar que el Santo Espíritu de Dios pueda hacerse presente, Señor, en cada casa, en cada hogar aquí, Señor, representado y que está viendo esta grabación. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, discernir, Señor, y comprender tus sagradas Escrituras. Guíanos, Señor, en tu verdad. Todo eso te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, el tema del día de hoy es muy especial y tiene que ver con la misión. Cuando nosotros hablamos de misión, nosotros hablamos sobre objetivos de vida. Y todos nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. Y cuando nosotros nacemos en el reino de Dios, Dios nos entrega un nuevo propósito y un nuevo objetivo. Y por supuesto que este objetivo involucra una gran misión. Y esa gran misión es la comisión que Jesús nos ha dejado en su palabra, de poder hacer discípulos y predicar del Evangelio a toda lengua, nación y pueblo. Mi querido amigo, Elena de White comenta que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. La gran pregunta que nosotros tenemos en esta mañana es, ¿estamos nosotros hoy cumpliendo la misión que Dios nos ha dejado? Nosotros hemos tenido este amor por las almas que están sedientas de poder encontrar al Salvador de sus vidas. Nosotros estamos emprendiendo nuestros tiempos, talentos y dones para poder cumplir esta misión de llevar a las personas a los pies de la cruz. En el día de hoy nosotros vamos a aprender cuál es el real sentido de la misión y cómo Dios nos envía a ella por medio de un gran ejemplo bíblico, una gran historia que nosotros vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que yo le invito a que usted, por favor, pueda sacar su Biblia, ya sea en la tablet, en su teléfono o la Biblia en físico. Nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, dejó una gran comisión en Mateo capítulo 28, ¿cierto? Dijo a sus discípulos que tenían que ir a ser discípulos, bautizarlos, ¿cierto? A todo pueblo, lengua, nación y tribu, enseñándoles todas las cosas que Cristo mismo les había enseñado. Esta gran comisión, por supuesto, trasciende el tiempo y llega también a nuestra generación, a los cristianos, ¿cierto?, que estamos en este siglo, que prontamente verá a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y Mateo capítulo 24, versículo 14 dice que después que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, ¿cierto?, ahí entonces vendrá el fin. Y este, queridos amigos, es el gran paso para que Cristo venga, poder predicar las buenas nuevas de un Cristo que murió por cada uno de nosotros, que resucitó para darnos vida y que prontamente vendrá para rescatarnos completamente de todo pecado y de la maldad de este mundo.
Y es por eso que cuando Jesús da esta gran comisión en Mateo capítulo 28, nosotros vemos que en Hechos de los Apóstoles es simplemente el cumplimiento de esta gran comisión que Cristo había dejado para sus discípulos. Nosotros vamos a darnos cuenta que fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que fueron instrumentos vivos utilizados en sus manos para poder predicar este mensaje tan especial para la gente que estaba necesitada de un Salvador. Y nosotros vamos a darnos cuenta que en medio de esta predicación del Evangelio ocurre algunos problemas sociales dentro de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, ¿cierto? En el cual los apóstoles estaban encabezando ahí la gran misión. Y nosotros vamos a ver en Hechos capítulo 6 que ellos se reúnen para elegir algunos diáconos para tomar a cargo, ¿cierto?, de algunas situaciones sociales. Y nosotros vamos a ver, queridos amigos, que aquí va a aparecer el primer gran personaje de nuestra historia. Y ese personaje aparece en Hechos capítulo 6 a partir del versículo 3. Y los varones que los apóstoles tenían que elegir para asegurarse y tomar cuenta, ¿cierto?, y dirigir al pueblo en los asuntos sociales, dice así, en Hechos capítulo 6, versículo 3. Los apóstoles buscaban a varones con algunas características muy específicas. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Finalmente, amigos, 7 varones son escogidos en esta ocasión. De los 7 varones solamente aparece el nombre aquí, ¿cierto?, como relevancia a 2 personas, que es Esteban y a Felipe. Nosotros nos damos cuenta que esos varones tenían que ser de buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios y ellos tenían que estar llenos también de sabiduría para poder cumplir esta gran misión. Viendo ese trasfondo de las características, ¿cierto?, que esos diáconos son escogidos por los apóstoles, nosotros llegamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a darnos cuenta que aquí se desarrolla una gran historia de ese diácono que se llamaba Felipe. Le pido a usted que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Amigos, nosotros vemos aquí algo muy claro, que Felipe era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de Dios y que finalmente tenía sabiduría de lo alto. Nosotros nos damos cuenta que Felipe tenía una relación tan cercana con Dios que él escucha y es guiado por el mismo Dios. Y el versículo empieza diciendo que un ángel del Señor habló a Felipe y le envió a una misión especial. Y dice que Felipe tenía que levantarse, ir al sur, ¿cierto?, descendiendo de Jerusalén a Gaza, en el cual era un desierto. Y él simplemente se levanta y se va a su misión. Nosotros vemos que mientras Felipe es guiado por Dios, mis queridos amigos, Dios le llama para un lugar desierto. Y por supuesto nosotros sabemos que el desierto es un lugar árido, un lugar con mucho calor, un lugar, ¿cierto?, donde falta algunos recursos básicos para que uno pueda sobrevivir. Pero era allí donde el Señor quería guiar al Felipe para que él pudiera desarrollar su misión. Es interesante que este varón de Dios en ningún momento reclama de ese llamado que Dios le hace. En ningún momento pregunta el por qué le está llamando a él o por qué tiene que ir al desierto. Simplemente ese varón, dice el versículo bíblico, que se levanta y se va. Felipe estaba totalmente dispuesto y confiado en las manos de Dios.
Y eso, mi querido amigo, es simplemente el resultado de una vida entregue en las manos de Dios. Es simplemente una vida conducida, guiada en un relacionamiento cercano que una persona puede tener con el Padre Celestial. La gran pregunta que les hago en ese momento es, ¿estaremos nosotros hoy también dispuestos a aceptar un llamado de tal nivel que Dios hizo a Felipe? De poder pararse y ir al desierto porque Él tenía una misión especial para nosotros. Y nosotros vamos a darnos cuenta que mientras Felipe se va, ¿cierto?, camino a su misión, él entiende a lo que Dios le estaba llamando. Y pareciera ser que de a poco las cosas van quedando más claras. Y nosotros vemos acá en el versículo 27 que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Aquí, amigos, aparece el segundo personaje de nuestra historia y era el etíope. Ese etíope dice aquí que era un eunuco, ¿cierto? Un funcionario de alto rango de Etiopía. Funcionario de la reina, estaba a cargo de los tesoros de la reina. Posiblemente, amigos, este varón era un varón de gran prestigio, era un varón de mucha influencia y que por supuesto tenía riqueza, tenía educación y también era un hombre piadoso. Es interesante que este hombre venía de una nación pagana, venía de un pueblo pagano, venía de una tierra lejana al norte de África y se da toda la vuelta, hace un viaje largo para poder ir hasta Jerusalén, la tierra santa, para hacer una sola cosa. Y el versículo dice, ¿cierto?, que había venido a Jerusalén para adorar. Es interesante ver que hay personas que están en el mundo que también están buscando a Dios. Hay personas, queridos amigos, que quizás están al lado de nuestra casa, que están en la misma aula, en la misma clase que nosotros en la universidad, o que es nuestro compañero de trabajo, que quizás sea del mundo, pero que está buscando a Dios para adorarlo. Y ellos buscan con toda sinceridad de su corazón encontrarse con Dios. Y dice que ese etíope estaba leyendo un libro y estaba en su carro y leía el libro del profeta Isaías. Y nosotros vemos, amigos, una gran necesidad. Y esa necesidad es de encontrarse con el Salvador. El etíope, por supuesto, no había encontrado en ningún rincón del mundo un Salvador para su vida. Y su gran anhelo, su gran deseo era poder adorar al verdadero Dios, conocerlo a Él y entregarse a Él. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que entre medio de ese viaje surgen algunos problemas. Y ese etíope, este eunuco, infelizmente pareciera ser que no estaba encontrando realmente el Dios de su salvación. Aún estando en Tierra Santa, aún estando en Jerusalén, aún intentando buscar y adorar a Dios. A veces para nosotros, amigos, nos parece muy obvio que la gente del mundo puede buscar a Dios, que la gente del mundo puede acercarse a Él o abrir las Santas Escrituras y leerla y entender todo lo que está aquí adentro. Pero ni siempre es así. Nosotros vamos a darnos cuenta que el ejemplo del etíope nos muestra y nos deja algo muy claro, que la necesidad principal de las personas de tener un Salvador también necesita tener un guía, una persona que pueda tomarlo de las manos y conducirlo hacia los pies de la cruz para que pueda encontrarse con Cristo Jesús. Y aquí dice la Biblia, sigue el versículo bíblico, en el versículo 29, que el Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro, júntate con él. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Wow, amigos, qué impactante, ¿cierto? El eunuco responde a Felipe, ¿cómo podré yo entender
la palabra de Dios si no hay quien pueda enseñarme? Amigos, nosotros entendemos que la palabra de Dios es aclarada y puede ser estudiada por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios. Todos aquellos que acuden a Dios y piden, ¿cierto?, que el Espíritu Santo le pueda enseñar, el Espíritu Santo tiene el poder de enseñar, por supuesto. Pero este eunuco y muchas personas que hoy están en el mundo abren las Sagradas Escrituras y muchas veces no logran ver el Dios de su salvación. Muchas personas pueden leer la Biblia todos los días, amigos, pero no tienen la seguridad de la salvación en sus vidas. Y aquí el etíope hace un gran pedido para Felipe. Y dice, y rogó a Felipe que subiera y sentara con él en el carro. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego pues que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Amigos, es interesante que justamente el pasaje que el etíope estaba leyendo, ¿cierto? El rollo que estaba leyendo era del profeta Isaías. Y en el libro de Isaías nosotros vemos muchas profecías mesiánicas. Y el capítulo 53 de Isaías habla sobre el siervo sufriente. Y ese siervo sufriente es Cristo Jesús. Aquí muestra cómo Jesús, mis queridos amigos, al encarnarse, sufrió, padeció y pagó por nuestros pecados. Sin haber pecado, Jesús cargó sobre sí toda culpabilidad de los pecados que usted y yo hemos cometido, para que por medio de su vida y su muerte, nosotros pudiéramos ahora gozar de vida, pero no una vida simple, sino que una vida eterna. Y aquí el etíope leía que un cordero, una oveja, era llevada a la muerte. Y esa oveja, al ser llevada a la muerte, no abrió su boca. Esa oveja fue frente a su trasquilador, no abrió su boca y su vida le fue quitada para poder proveer vida para los demás. Y la gran incógnita, la gran pregunta que tenía el etíope era, ¿quién será esta oveja? ¿Quién será este cordero? Aquí el profeta Isaías está hablando de sí mismo o de algún otro. Y aquí, amigos queridos, es donde surge la gran oportunidad. Y Felipe abrió su boca. Dice el versículo bíblico, ¿cierto? Versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amigos, ¿qué ocurre cuando nosotros abrimos la boca frente a otras personas que están necesitadas de conocer a Jesús? Felipe aquí no habla sobre cosas triviales, no habla sobre sus propios pensamientos o razonamientos. Felipe, cuando abre la boca para hablar de la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros estamos preparándonos para servir a Dios y cumplir la gran misión? ¿Estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, alimentándonos de ella, para que nosotros también podamos dar a qué comer a otras personas? Y nosotros nos damos cuenta que Felipe, mientras está en ese viaje junto al eunuco, explica a él quién fue Jesús. Explica que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Explica que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, padeció y vivió en esta tierra y dio su propia vida para poder salvar a todos aquellos que se habían perdido. Pero que después de su muerte Jesús había resucitado y que había dejado una gran promesa, que pronto volvería. Y en ese instante, en este momento, el eunuco se llena de gozo.
El eunuco pareciera ser que finalmente encuentra al Dios de su salvación. Y aquí, queridos amigos, viene el segundo pedido del eunuco. Entre medio de ese diálogo, el eunuco dice en el versículo 36, yendo por el camino, llegar a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amigos queridos, hoy día las personas de una manera u otra tienen una gran necesidad en su corazón. Es la necesidad de tener un Salvador. Y cuando esas personas intentan buscar a Dios y no las encuentran, esas personas muchas veces quedan desilusionadas, van por otros caminos. Pero la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, aclara todas las cosas. Y cuando Felipe abre su boca y predica sobre el Evangelio de Jesús, muestra el camino correcto, que era el mismo Cristo. Felipe no habla sobre sí mismo, no habla sobre los apóstoles, no habla solamente de la iglesia o de la comunión de los hermanos. Felipe apunta directamente a Cristo. Pone los ojos fijos en Cristo Jesús y apunta. Y en ese momento el etíope empieza a mirar a Cristo y dice a Felipe, si aquí hay agua, entonces, ¿qué me impide de ser bautizado y entregar mi vida a Jesús? Y Felipe le contesta en ese diálogo, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amigos queridos, nosotros aquí nos damos cuenta que finalmente Felipe cumple esta misión, que fue llevar a una persona a los pies de Cristo Jesús, una persona que estaba necesitada. Yo le invito a usted en ese momento que pare un poco y reflexione. ¿Cuántas personas que quizás nosotros conocemos o tal vez no la conocemos están deseosas, anhelan de conocer a este Dios que ha transformado, que ha restaurado y que ha guiado nuestras vidas? ¿Estaremos nosotros hoy dispuestos a poder llevar este gran mensaje, el Evangelio, para aquellos que están necesitados? Dice la Biblia que ellos paran el carro, descienden sobre el agua y finalmente Felipe bautiza a este eunuco. Es interesante, amigos, que finaliza, ¿cierto?, este capítulo diciendo que cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero el eunuco siguió gozoso en su camino. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si Felipe hubiera rechazado el llamado de Dios? ¿Será si el eunuco hubiera descubierto quién era Jesús? ¿Será si el eunuco hubiera entregado su vida y reconocido que Jesús era su único Salvador personal y el Hijo de Dios? ¿Qué sucede, queridos amigos, cuando nosotros hoy rechazamos la gran invitación de Dios que nos dice por medio del Espíritu Santo, va por aquí, va por allá, hable con esa persona, acérquese a ella, extiéndale una invitación, ore por ella, llámela, invítela a la iglesia, a un grupo pequeño, lea la Biblia con esa persona? ¿Qué ocurre, queridos amigos, cuando nosotros rechazamos un llamado del Señor? Muy probablemente personas pierden la oportunidad de conocer al Dios de sus vidas. Nosotros nos damos cuenta de un gran resultado de aquellos que se encuentran con Cristo Jesús. Y eso fue simplemente lo que ocurrió con el etíope, con este eunuco. Aquí el versículo dice y culmina hablando que siguió gozoso su camino. Él estaba volviendo al norte de África, a Etiopía, y cuando se encuentra con Felipe, encuentra con Jesús, entrega su vida a Jesús y ahora sigue su camino, pero ahora una nueva persona. Una persona renovada y restaurada,
por Dios. Y él sigue ahora con el corazón lleno de esperanza. Y ya no estaba más aflicto leyendo el rollo de Isaías pensando, ¿y quién será este Cordero? Sino que ahora él decía, yo encontré el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y me ha dado vida nueva y salvación para mi familia. Amigos, muchos eruditos creen que el cristianismo llegó en el norte de África en los tiempos del colonialismo europeo. Sin embargo, nosotros vemos en la historia que hay muchas evidencias que el Evangelio de Cristo fue predicado ya en el primer y el segundo siglo en el norte de África. Y es muy probable que el etíope haya participado de esa predicación del Evangelio en el norte de África. Es muy probable, amigos, que ese gran evento de predicación en ese continente haya ocurrido porque el etíope también se dispuso en las manos del Señor para cumplir esa misión. Y la gran pregunta es nuevamente, ¿qué hubiera pasado si Felipe no hubiera aceptado el llamado de Dios para predicar el eunuco y llevarlos a los pies de Cristo? ¿Será si el norte de África, quizás parte de ella, no hubiera conocido de Jesús en esta época o quizás en este entonces? Amigos, nosotros nunca sabremos cuán impactante puede ser cuando uno se pone como instrumentos vivos en las manos de Dios. Nosotros no podemos mensurar o dimensionar cómo el poder de Dios puede perfeccionar en nuestras vidas e impactar la vida de los demás. En el día de hoy, en este sábado, nosotros queremos hacer un llamado para su vida y Dios quiere hacer ese llamado especialmente para usted. Nosotros vimos una historia muy importante de dos personajes, pero una sola misión: llevar personas a los pies de Cristo Jesús. En ese mundo, mis queridos amigos, siempre habrá un etíope que está deseoso y buscando encontrarse con Dios. Pero Dios también siempre va a necesitar de Felipes para que pueda llevar el mensaje a aquellos que están necesitando. ¿Está usted hoy dispuesto a ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, heme aquí, envíeme a mí? Yo quiero, Señor, ponerme en tus manos, ser un instrumento vivo en ti, para que tú, Señor, me puedas utilizar para llevar las buenas nuevas de tu salvación a todos aquellos que necesitan. Amigos, no es una decisión fácil, pero se lo aseguro que será la mejor decisión de su vida, porque no hay nada en esa vida que pueda pagar ver a una persona que se entrega a Cristo Jesús, un alma que es redimida por Él, porque nosotros vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz valió la pena, porque una alma más aceptó este sacrificio. Que el Señor lo bendiga y que en el día de hoy el Señor pueda haber mostrado a usted el sentido real de su vida, el propósito de su misión. Si es el deseo de su corazón en esta mañana, yo le invito a que nosotros podamos hacer una oración en ese momento. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque usted ha hablado con nosotros por medio de esta historia, Señor, por medio de la vida de Felipe, que se entregó en sus manos, Señor, y fue utilizado como instrumento vivo para poder predicar el Evangelio y guiar personas, Señor, para encontrarse contigo. Estamos aquí, Señor, en ese momento dispuestos a ser utilizados por ti, Señor. Habla nuestra mente y habla nuestros corazones. Guíanos, Señor, para poder encontrar aquellas almas que están sedentas, Señor. Prepáranos, capacítanos, Señor, para que nosotros podamos guiarla, Señor, para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, también a tener un contacto cercano y estrecho contigo, Señor, y que así el amor de Dios pueda, Señor, abundar y sobreabundar en nuestros corazones, y que así, Señor, este gozo que nosotros sentimos pueda ser repartido para todos aquellos que necesitan. Acompáñanos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mis queridos amigos, en este día sábado. Y recuerde siempre que cuando nosotros conocemos la verdad de Dios por medio de su palabra,
nosotros seremos libres. Que el Señor te bendiga. Y bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Que el Señor nos colme de bendiciones y esperamos que el mensaje de hoy haya sido un refrigerio espiritual para cada uno de ustedes. Un abrazo grande en esta mañana para ti, querido amigo. Y será hasta el próximo sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.